Hermanos, hace 2 domingos terminamos todo nuestro recorrido por la carta a los Hebreos. Sé que tengo algo pendiente de enviarles, pero en estos días estaré haciéndolo. Ya estoy a punto de terminar. Un resumen breve de todo lo que fuimos viendo en esta carta. No espere algo muy profundo, no espere un comentario, pero sí quiero plasmar allí para que usted lo tenga, un resumen de todos los temas que recorren esta carta y también cuál es la idea central del autor de Hebreos por lo cual él escribe esta carta. Ahora vamos a encaminar nuestra ruta a otro de los libros de la Biblia. Si usted ya es, déjame no decir viejo, si usted ya lleva tiempo acá, usted sabe que nosotros predicamos expositivamente y consecutivamente los libros de la Biblia. Comenzamos desde el capítulo 1 hasta el final del libro. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora con otro de los libros de la Biblia. Y como siempre digo, aunque todos son excepcionales, todos son hermosos, el que nos toca exponer ahora es un libro excepcional y maravilloso de la palabra de Dios. Está en el Nuevo Testamento y ya el pastor David nos hacía como especie de una, vamos a decir, de una introducción o de un puente la semana pasada desde Lucas capítulo 24 hacia lo que vamos a estar viendo en este, como el propio autor lo llama, el segundo tratado de su autoría, hacia un personaje que también vamos a estar hablando un poquito de él. Así que mis hermanos, no sé si usted ha logrado en estas pinceladas que le he estado diciendo captar la idea de hacia dónde vamos, pero ya yo sin más rodeos se los voy a decir. Vamos a comenzar esta mañana y por aproximadamente 36 semanas una exposición desde el libro de Hechos. Vamos a estar exponiendo este libro, un libro histórico, el único libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento. Es el tratado, es la recopilación maravillosa que Lucas hace y expone o presenta a alguien llamado Teófilo, y nosotros queremos estar caminando en todo lo que Lucas nos deja plasmado también para nosotros en todas estas semanas. Así que este va a ser nuestro recorrido hasta probablemente mes de marzo del año próximo. Para que usted no se pierda nada, usted debe estar domingo tras domingo, desde ahora hasta marzo, escuchando estos 28 capítulos del libro de los Hechos. Así que si estamos ya por allí, vamos a leer esta mañana el capítulo 1, los primeros 11 versículos, y esto es lo que vamos a estar exponiendo, mis hermanos, en esta mañana. Hechos, capítulo 1, versos del 1 al 11. Si usted tiene a bien ponerse en pie, vamos a leer la escritura. Dice la palabra del Señor allí: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban
y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Señor, agradecemos ahora por tener tu palabra. Agradecemos, Señor, que tú hayas querido revelarte a nosotros, Señor. El Dios inigualable del cielo, de la tierra, ha querido darse a conocer y lo ha hecho por medio de su palabra, quien ha dado a los hombres. Y es delante de tu palabra, Señor, que estamos esta mañana. Y que, Señor, te pedimos que sea ella quien pueda hablar a nuestras vidas. Que sea ella quien obre, Señor, para el bien, para el beneficio, para la santificación de nuestras almas. Para el agrado tuyo, Señor. Para que nosotros podamos conocer más profundamente tu voluntad. Te rogamos que tú nos ayudes también, Señor, a obedecerla, a practicarla con gozo, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, estamos en esta primera parte de esta carta, este tratado. No es una carta, o es una carta, es algo raro realmente. Es un tratado, es una, pudiésemos decir, es una narrativa, es una narración acerca de hechos que Lucas, este médico, también escritor de uno de los evangelios, alguien que estuvo también enrolado en el ministerio misionero, alguien que en algún momento del libro, y vamos a llamarle el libro mejor, en algún momento del libro va a comenzar también a hablar en primera persona, porque es parte incluso de la historia que está narrando. Este hombre nos está trayendo a nosotros también, en segundo lugar, en primer lugar a Teófilo, pero también a nosotros esta historia que debemos escuchar con atención. Si hay una verdad que nosotros podemos ver en esta introducción, en estos primeros 11 versículos de este libro, pudiera ser esta. Y no solamente esta es una verdad para estos primeros 11 versículos, sino que de manera interesante, esta es la verdad o parte de la verdad que encierra todo este libro. Y la verdad es esta: seamos testigos por el poder del Espíritu hasta que Cristo regrese. Seamos testigos por el poder del Espíritu hasta que Cristo regrese. Y vamos a estar viendo esta mañana este pasaje en tres partes. La primera de ellas, los versos del 1 al 5, hay un contexto introductorio, hay una introducción que Lucas hace acerca de lo que va a estar escribiendo. Él comienza diciéndole a este hombre en el primer tratado, en el primer relato, dice la Nueva Biblia en las Américas: estimado Teófilo. Entonces, lo primero que podemos ver en esta introducción, en este primer versículo, o en la primera parte de este primer versículo, es que hay un primer tratado, hay un primer escrito. Esta es la segunda parte, pudiésemos decir, de lo que Lucas le ha escrito a alguien que también se manifiesta aquí. Él también da detalles o da el nombre de quién es a quien escribe, y él lo llama Teófilo. Y lo primero que vamos a estar viendo es, para a manera de contexto, ver que nosotros tenemos en el primer tratado, y de alguna manera, aunque no vamos a llegar ahí, como mismo nos pasó con el autor de la carta a los Hebreos, vamos a ver quién era o quién pudiese haber sido este Teófilo a quien él escribe. Si usted, como usted sabe, si es un creyente y ha leído su Biblia, nosotros tenemos un evangelio, que es el evangelio de Lucas. Y este evangelio de Lucas, si vamos allí rápidamente, comienza de esta manera. Lucas comienza escribiendo capítulo 1, versos del 1 al 4. Lucas dice lo siguiente:
Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Así que este es el primer tratado, este es el primer libro que Lucas ha escrito. Precisamente el Evangelio de Lucas tiene como audiencia primaria no una iglesia, sino que tiene como audiencia primaria una persona. Él dice que otros también han querido poner de manera ordenada y contar la historia de todos los hechos que han ocurrido. Y estos hechos no tienen nada que ver con ciudades o personajes militares, sino que son los hechos de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Lucas que él también ha tenido a bien hacer lo mismo. Tomar la historia y contarla y relatarla y traérsela y presentársela a este hombre. Lucas no es un discípulo directo del Señor. Él aparentemente conoció al Señor después, no estaba dentro del grupo de los 12, pero sí era una persona, por lo que él mismo escribe y por lo que conocemos en la historia de la iglesia, que era un historiador muy dedicado a conocer de primera mano, y tuvo la posibilidad de hacerlo porque estuvo rodeado con personas que sí caminaron con el Señor, y conocer de primera mano esta historia que él está relatando. Teófilo, ¿quién es? Bueno, hay varias ideas que se han manejado a través de los tiempos acerca de este personaje. Pudiésemos decir también incógnito, así como el autor de Hebreos. Teófilo, el nombre, la raíz de la palabra significa amigo de Dios, amado de Dios. Este es el significado de la palabra. Pero Lucas nos da, además, en su evangelio, un detalle importante. Él llama a este hombre excelentísimo Teófilo. Lucas 1:3 ya lo leímos, y también ahora en el capítulo 1 de Hechos, versículo 1, él vuelve a repetir esta frase. Así que parece ser que este Teófilo era alguien que tenía un rango, un alto rango militar. Probablemente era un romano. Esta misma palabra excelentísimo es la palabra que usa Pablo al final del libro de los Hechos cuando se refiere, por ejemplo, a Festo o a Félix, estos gobernadores, estos embajadores del César en aquella región. Así que probablemente este Teófilo haya sido un alto funcionario o un alto oficial militar romano. Otra de las cosas que probablemente nos puedan dar luz acerca de quién era Teófilo es que probablemente Teófilo era un cristiano. Es interesante que Lucas le dice ahí en el Evangelio, para que conozcas con certeza de las enseñanzas que has recibido. Lucas nos da esta pincelada, así que probablemente Teófilo haya sido alguien que ha sido expuesto al Evangelio y que probablemente creyó en el Evangelio. Y Lucas está de alguna manera trayendo estos tratados para que Teófilo ahonde en las evidencias de la fe que él ha ahora hecho suya. Todo esto son probabilidades. Vuelvo y le repito, a ciencia cierta, nadie sabe quién era Teófilo. Pero por los indicios muy efímeros, muy breves, que Lucas nos está dando con la manera en que presenta a este hombre, probablemente sea un oficial romano, quizás con cargos importantes, y que también ha conocido el Evangelio. Quizás era un cristiano nuevo convertido, quizás era un
una persona que quería conocer más acerca del Evangelio, quizás era una persona que estaba de alguna manera, digamos, coqueteando con la fe, pero que todavía no era creyente. Pero Lucas tiene la intención de que él pueda conocer acerca de la historia de la salvación. Hay una tercera opinión y esta no es muy aceptada, y es que Teófilo era un destinatario simbólico. Algunos dijeron en algún tiempo que realmente Teófilo no existía, que era alguien imaginario al cual Lucas está de alguna manera pensando en un prototipo para escribir este libro, pero realmente esta no es una idea muy aceptada. Así que las dos ideas que les compartí anteriormente son las ideas que el cristianismo ha aceptado a través de los siglos acerca de quién probablemente pudo ser este personaje al cual Lucas le está escribiendo. Mis hermanos, lo que sí es importante es ver cuál es el objetivo con el cual Lucas está escribiendo. Y el objetivo principal que Lucas tiene, al cual Lucas apunta al escribir el Evangelio y también este libro de los Hechos, era presentar, y esto lo dice él mismo, era presentar un relato ordenado y detallado de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y vamos a resumir esto en la palabra evangelio. Lucas quería presentar un relato ordenado y detallado del evangelio y también de la expansión del cristianismo. Y esto lo podemos ver en el evangelio, y ahora este relato de la expansión del cristianismo lo vamos a estar viendo en Hechos. Para que Teófilo tuviera plena certeza de las enseñanzas que él había recibido. Lucas se esforzó por demostrar la veracidad de estos eventos, no solamente como una historia, sino como también lo que es la buena noticia que puede inspirar confianza y fe en el mensaje de Jesús. Esa es la idea que Lucas tiene al presentar este tratado a este hombre. En los versículos 3 y 4, Lucas hace un recuento, pudiésemos decir, de todo lo que ya ha narrado anteriormente. Lucas dice en el verso 3 y 4, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Él está hablando acerca de qué ha estado sucediendo, qué estuvo sucediendo, y aquí específicamente en los días finales de la presencia del Señor entre sus discípulos. Él está recordándole a Teófilo algo que ya le ha dicho y que quizás Teófilo podía traer de nuevo a su mente. Él está citando lo que ya dijo en Lucas 24:49, donde se insta a los discípulos a permanecer en Jerusalén hasta la venida de la promesa de mi Padre. Esas son las palabras que usa Lucas allí, hasta la venida de la promesa de mi Padre, que también nosotros, y él estará narrando y nosotros veremos cumplida en el capítulo 2 de este libro. Y también, no fue Lucas, pero Juan en el capítulo 16, también le dice a sus discípulos, en este último día con ellos, yo me voy a ir, pero mi Padre enviará otro consolador, y él les revelará todo lo que yo les he dicho, y él los guiará a toda verdad. Estas son las palabras con las cuales Lucas comienza este tratado. Teófilo, recuerda todo lo que ya yo te he dicho. Recuerda todas las evidencias que he presentado delante de ti en mi primer tratado, concernientes a la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y cómo él está diciendo ahora a sus discípulos que no solamente ya él terminó la obra, sino que esperen en Jerusalén, porque ahora va a venir alguien que les acompañará en el desarrollo de la nueva encomienda que tendrán. Mis hermanos,
entendamos que la misión de Lucas ante Teófilo y ante nosotros como lectores es el deseo de que Jesucristo sea conocido como lo que es, el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y Lucas, de una manera magistral, presenta en esta introducción este manifiesto. Lucas desea que Teófilo se aperciba de que la narrativa de la vida y práctica de Jesucristo es un mensaje fiel, verdadero y digno de atención. Con total seriedad y sin charlatanería ninguna, Lucas presenta los hechos. Lucas presenta a Jesucristo. Pudiéramos preguntarnos nosotros hoy también, ¿buscamos nosotros ante este mundo que necesita conocer a Cristo? ¿Buscamos nosotros también presentar a Cristo? ¿Estamos presentando con fidelidad, sin adornos, ante los que nos rodean, el mensaje verdadero, fiel, necesario del Evangelio para que otros también puedan conocer a Cristo? Eso es lo que Lucas está persiguiendo en estos tratados. Esa también es la misión que nosotros tenemos como iglesia. En segundo lugar, mis hermanos, ya adentrándonos en el centro de esta introducción, hay algo que Lucas está dejando ver a Teófilo y es nuestro segundo punto esta mañana, y es que necesitamos ser testigos en el poder del Espíritu. Y eso es lo que verdaderamente importa. En los versos 6 al 8 vamos a estar viendo esto. El verso 6 comienza con una pregunta de los discípulos a Jesús. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa es la pregunta. Y esta pregunta no es nueva. Esta pregunta también se la hicieron. Si usted va a Mateo capítulo 17, verso 11, ahí está la pregunta. Si usted va también a Marcos capítulo 9, verso 12, ahí está también la pregunta. Había un interés marcado de estos discípulos y de todo el grupo que seguía a Jesús, de ver cómo Jesús se iba a levantar como ese libertador militar o político para sacar a su pueblo de la esclavitud de Roma. Aquí está el centro de la pregunta. Este es el tiempo donde vamos a ser liberados de Roma. Este es el tiempo donde Israel volverá a tener el esplendor de los días de David. Esta es una pregunta centrada en ellos. La respuesta de Jesús no está marcada por una mirada en lo terrenal, sino que Jesús va más allá y su respuesta está marcada en lo que verdaderamente debía interesarles a ellos y que es concerniente no con lo que está a su alrededor y está aconteciendo en lo terrenal, sino con su misión concerniente al reino de Dios. Pareciera que la respuesta de Jesús era evasiva, pero en el fondo no lo es. Jesús le está llevando a levantar la vista, a dejar de mirar hacia abajo y a poder comenzar a mirar hacia arriba en lo que verdaderamente importa. Jesús le está diciendo que el reino de la tierra no es el reino que debe importarle. Jesús le está llevando a mirar que hay una misión que está sobre su realidad presente. Está sobre el yugo de Roma. Está sobre sus necesidades de aquí y ahora. Y es interesante que la respuesta de Jesús no está desligada del pero que nosotros tenemos en el versículo 8. Primero Él les dice, a ustedes no les corresponde saber lo que el Padre en su sola autoridad sabe. Pero, y esto es lo que a ustedes les corresponde saber, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
Esta es la verdad que estos discípulos necesitan saber. Aquí está el centro de lo que estos discípulos necesitan hacer. Esto es lo que ellos necesitan esperar. Que realmente puedan ser testigos por el poder del Espíritu Santo, de Dios y del Evangelio, donde están y más allá de donde están. Mis hermanos, a veces somos parecidos a estos discípulos. A veces nuestra vista está hacia abajo, en el aquí y el ahora, pero hay cosas más importantes. El reino de Dios es más importante. Dios está estableciendo su reino desde los días de Jesús y lo continúa haciendo hoy. Nosotros debemos estar mirando hacia allí. Nosotros debemos anhelar su reino. Eso quiere decir que está mal pedir al Señor por nuestras necesidades de hoy, que tenemos montones. Eso está mal pedir al Señor por nuestras aflicciones de hoy, que tenemos montones. No, no está mal. Pero ese no debe ser tampoco el centro de nuestra vida. Recordemos que como iglesia no estamos aquí para satisfacer esas necesidades. El punto focal de Dios no está en que mañana nuestra realidad sea maravillosa aquí. Porque Él tiene una realidad maravillosa en otro lugar, mucho mejor que aquí. Pero sí tenemos que tener claro que hay una encomienda para el aquí y el ahora, que sí es importante. Y tenemos que tener claro que nuestros anhelos deben estar enfocados en el cielo y en los anhelos de Dios. Mis hermanos, hay tres cosas que Jesús dice después del pero del verso 8. En primer lugar, dice Jesús que ellos y todos los que vienen después de ellos, que también son parte de su pueblo, recibirán poder para ser mis testigos. Es lo primero que vemos allí. Y esta es la afirmación que los discípulos, en la cual los discípulos tenían que ocuparse. Y en la cual nosotros como pueblo de Dios también tenemos que ocuparnos y empeñarnos. Como les decía al principio, es el centro de este tratado. El avance del Evangelio en el poder del Espíritu. Esta palabra testigos que el Señor usa aquí, y esto es interesantísimo, no es una palabra que usted quisiera tomar como un halago. Porque la palabra testigo que se usa aquí es la palabra que nosotros conocemos en el español para mártir. ¿Qué cosa es un mártir? Alguien que sufre y alguien que muere por una causa, ¿verdad? Jesús está diciéndole a este grupo de creyentes: ustedes serán mis mártires por la causa del Evangelio. Ustedes van a sufrir por la causa del Evangelio. Pero también la función de estos mártires está enrolada en la palabra testigos. ¿Qué es un testigo? Bueno, un testigo no es un cuentero fantasioso. No es un charlatán que se pone a inventar historias por ahí. De hecho, cuando un testigo llega a una corte para presentar evidencia a favor o en contra de alguien que ayude a esclarecer hechos, a este testigo se le pide, y puede ser enjuiciado si no lo cumple, que sea veraz. En Estados Unidos usted pone la mano sobre una Biblia y usted jura sobre la Biblia que el testimonio que usted va a emitir es un testimonio veraz. Y también esta palabra testigo encierra lo que también Lucas está haciendo con Teófilo. Testigos es aquellos que han recibido y que son de alguna manera receptores de hechos o han escuchado de hechos, y que básicamente su función o su misión es transmitir verazmente esos hechos que han conocido o que han experimentado.
Cuando nosotros tenemos la palabra testigos en este pasaje, estos discípulos pueden ser testigos porque ellos han experimentado de primera mano quién es Jesús, cómo fue su vida, cuál es el objetivo de su ministerio y cómo, por medio de Él trae salvación a todo aquel que cree. Ese es el testimonio que estos testigos tienen que anunciar. El testimonio de los testigos es el Evangelio. Y Jesús está comisionando a estos discípulos a poder compartir y anunciar nada más y nada menos que el Evangelio. Ellos han conocido a Jesús, ellos han vivido con Jesús, ellos han escuchado a Jesús. Ellos han experimentado la muerte y la resurrección de Jesús. No solamente Lucas, ellos lo han hecho de primera mano. Y a ese testimonio es el que ellos han sido ahora llamados a anunciar. Pensemos ahora, mis hermanos. 120 personas aproximadamente, sin mucho potencial, conocidos como personas sin letras y del vulgo. ¿Cómo podían ser testigos? Lo segundo que Jesús les dice en este versículo 8 es que la manera en que ellos van a ser testigos o en el poder en el que ellos pueden ser testigos es en el poder del Espíritu Santo. Ellos iban a recibir un recurso inigualable para cumplir la tarea, el Espíritu Santo. Ellos debían esperar en Jerusalén hasta ser investidos con el poder del Espíritu Santo para entonces salir y llevar a cabo la tarea. Jesús había prometido estar con ellos, no solamente en el tiempo en el que vivió aquí en la tierra, sino todos los días y hasta el fin del mundo. No estarían solos para cumplir su misión. Jesús y el Padre le estarían dando el recurso necesario e indispensable para llevar a cabo la misión. Mis hermanos, el poder que acompaña al testigo es el mensaje del glorioso evangelio y además la obra poderosa del Espíritu en el corazón de los que oyen y creen. No es una obra de hombres, es una obra de Dios. El ser testigos del evangelio es una obra de Dios. ¿Cómo es una obra de Dios? Dios ha investido a su pueblo con el poder de su espíritu para poder desarrollarla. No es la capacidad humana. Dios no ha levantado un pueblo de gente inteligente. Dios no ha levantado un pueblo de gente próspera. Dios ha levantado a un pueblo de gente embestida del poder del Espíritu Santo para hacer la tarea. Así que no es nuestra capacidad, no es lo que tenemos o somos, es lo que Dios es y lo que Dios nos ha dado para cumplir la tarea. Y eso es lo que Jesús le está poniendo delante en perspectiva a este grupo de creyentes. 10 días después de esta conversación, y lo veremos más adelante, el Espíritu Santo llegó sobre ellos y ellos comenzaron a hablar de Jesús y del Evangelio de una manera como nunca lo habían hecho. Personas atemorizadas como Pedro se pudieron levantar frente a una multitud y pudieron hablar de Jesús. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu que estaba en él. Hermanos, nosotros no somos muy diferentes a ellos. Nosotros quizás digamos, bueno, tenemos un poquito más de cosas, hemos estudiado un poquito más algunos, pero no es bajo esa convicción en la cual nosotros como iglesia debemos estar confiados para presentar el Evangelio. La idea y el plan de Dios no ha cambiado. También hoy nosotros somos llamados a ser testigos y también somos llamados a ser testigos bajo el poder del Evangelio, bajo el poder del Espíritu
para presentar el Evangelio. La confianza en la cual nosotros presentamos el Evangelio es la confianza de que Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu y de que Él, por el poder de su Espíritu, nos usa para presentar a otros el Evangelio. No son nuestros recursos, no es nuestra inteligencia o nuestra capacidad, es el poder del Espíritu de Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios 2, del 1 al 5, Pablo les dice a la iglesia en Corintios: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Esa era la convicción de Pablo, este gran misionero, probablemente el mayor de todos los tiempos. No era lo que él podía decir, no eran sus palabras, no era su persuasión, era el poder de Dios. También él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Mis hermanos, el apóstol Pablo no tenía su confianza puesta en su predicación, en su palabra, sino en el Dios que lo había investido con el poder del Evangelio y que lo había llamado a ser testigo de él. Y ese mismo ministerio, mis hermanos, es el que nosotros tenemos, tú y yo, como testigos de Dios, como testigos del Evangelio, en el poder del Espíritu. Así que ese es el recurso que Dios le había dado a su iglesia para poder llevar el Evangelio. Y mis hermanos, ese recurso es suficiente. Podemos sentarnos ahora a esperar otras cosas. Podemos decir: no tenemos esto, no tenemos aquello. Esta naciente iglesia no tenía absolutamente nada. Pero Jesús le había dicho: lo único que tienen que esperar es que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Nosotros, la iglesia hoy, ya tenemos cumplida esa promesa. Así que la pregunta es: ¿qué más estamos esperando? No necesitamos nada más. No necesitamos dinero, no necesitamos recursos. Necesitamos lo que Dios ya nos ha dado, su Espíritu, para salir y anunciar el Evangelio. Esa es la obra que Dios nos ha encomendado también a nosotros. Somos sus testigos en el poder del Espíritu. Mis hermanos, estemos convencidos que la mayor obra del poder de Dios que se realiza hoy por medio de su iglesia y por medio de su Espíritu es la proclamación del Evangelio. No son las caídas para atrás, no son las actividades tumultuosas, no son otras cosas. La mayor obra que refleja el poder de Dios hoy por medio de su iglesia es la proclamación del Evangelio. Es cuando un pecador dice: yo creo. No hay mayor obra hecha por Dios hoy que esa. Que pecadores vengan al arrepentimiento. Todos los creyentes, mis hermanos, hemos sido hechos moradas del Espíritu Santo. Por tanto, todos y cada uno de nosotros, sin excepción, estamos embestidos con lo necesario para ser testigos del Evangelio. ¿Usted sabe eso? Todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos todo lo necesario para ser testigos del Evangelio. Yo no soy bueno hablando, no importa. Yo no tengo estudios, no importa. Yo no sé leer mucho, no importa. Si has creído en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti
y Dios te ha dado lo suficiente para ser testigo de Él. Recordemos que no podemos investirnos como testigos de Cristo y a la vez continuar vivir aferrados a nuestros sueños. Dios nos ha puesto con una misión y esa es la misión de Dios. Y para cumplir a cabalidad la misión de Dios, muchas veces la misión nuestra tiene que quedar relegada. No podemos tratar de caminar esta vida. Yo quiero hacer lo que Dios quiere, pero también quiero cumplir mis sueños. Si queremos verdaderamente ser testigos de Cristo, muchas veces nuestros sueños tienen que quedar en un segundo lugar. Nuestro sueño realmente debe ser el sueño de Dios. Debe ser que la gloria del Evangelio sea proclamada. Si de verdad queremos ser una iglesia que vive la misión de Dios, necesitamos ser una iglesia que desea ver el poder del Espíritu obrar permanentemente. ¿Cómo? En la predicación fiel del Evangelio. En la predicación fiel del Evangelio. Queremos ver a Dios obrando. Queremos que se mueva el techo. A Dios no le interesa eso. Usted sabe lo que Dios quiere que nosotros estemos involucrados. En que las personas le conozcan a Él. En que las personas se salven. Eso es lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Eso es lo que debe estar en la mente y en el corazón de nosotros como su iglesia. Pero hermanos, también no quiero que vivamos engañados. Quienes decidan vivir en la misión de Dios deben saber que hay un costo en esto. Muchas veces este costo representa recibir vituperios, ser maldecidos, persecuciones y dolores. Pero ¿saben qué? No hay nada más que un hombre que ha experimentado el poder del Evangelio quiera hacer que no sea aquello que es agradable a su Señor y su Salvador. Así que aún sabiendo que la predicación del Evangelio no es grata en este mundo, nosotros como gente que quiere agradar a Dios, que ha experimentado en su propia vida el poder del Evangelio, vamos a involucrarnos en eso, a pesar del costo. A pesar del costo. Y si usted quiere saber el costo en este libro de los Hechos, usted lo va a poder ver. Pero qué tremendas historias tenemos de hombres y mujeres de fe que a pesar del costo, con fidelidad, presentaron el Evangelio, fueron testigos del Evangelio. Y muchos de ellos murieron con la vista en el cielo y con el deber cumplido, con pasión y con gozo. Así que seamos apercibidos de esto también, mis hermanos. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el alcance de la misión? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El llamado de ser testigos va más allá de nuestras cuatro paredes, de nuestra ciudad, de nuestro país. No quiere decir que ahora tengamos que ser trotamundos y decir no estamos cumpliendo lo que Dios nos ha mandado a hacer si no vamos a África a predicar el Evangelio. Pero sí debe estar en el corazón del siervo de Dios, ser obediente a Dios, donde Dios nos llame a hacerlo. ¿Y quieres empezar? Empieza por aquí. Tenemos en esta ciudad mucha gente que hoy no conoce al Señor. Y si queremos ser verdaderamente testigos fieles de Él, esta ciudad es el buen comienzo que Dios nos ha puesto a nosotros. Los alrededores. Así que no hay excusa. No puedes decir, no estoy cumpliendo la misión de Dios porque no puedo ir a A. El vecino que tienes a tu lado también necesita del Evangelio de Cristo. Y puede ser un fiel testigo de Cristo, predicándole a Él. Así que, aunque la misión es hasta los confines de la tierra, no solamente los confines de la tierra es el punto al cual Jesús está apuntando en esta
extensión. Él les dice a ellos que desde Jerusalén, desde donde están y hasta lo último de la tierra, tienes tu vecino, tienes tu familiar, tienes tu amigo, allí debes ser tú un testigo fiel del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacerlo? Adolescentes y jóvenes, esta tarde tienen la posibilidad de reunirse. Tú puedes ser un testigo. Si hoy, cuando salgas de aquí, puedes hablar con alguien de tu edad acerca del Evangelio. Tú puedes de alguna manera ser un testigo. Si hoy, cuando salgas aquí, llamas a alguien y le dicen, acompáñame a las 3 de la tarde, que vamos a tener un tiempo juntos en la iglesia para que puedas escuchar de la palabra de Dios. Hombres, tú puedes ser un testigo. Tú debes ser un testigo. Y vivimos en una cultura donde muchas veces el trabajo de predicación del Evangelio se le ha dejado a las mujeres, pero es para los hombres también. Hombres y mujeres debemos ser testigos del Evangelio en el poder de Dios. Quizás en tu trabajo, en tu familia. Allí Dios nos ha llamado a ser testigos del Evangelio. Ancianos, no puedo salir de la casa, no tengo fuerzas, todavía tienes voz. Úsala y pídele a Dios que Él salve a aquellos que escuchan el Evangelio. Úsala y habla con aquellos que tienes cerca, con aquellos que quizás te visitan, con aquellos que quizás veas en el portal. Y habla también y sea un testigo del Evangelio en el poder del Espíritu. Hermanos, no tomamos este libro de Hechos al azar. No dijimos, bueno, se nos acabó Hebreos, vamos a ver qué predicamos ahora. No. Por mucho tiempo estamos orando, estamos queriendo pedir a Dios que Él pueda poner en el corazón de la iglesia más pasión por predicar su Evangelio. Así que la intención que tenemos con presentar, con exponer este libro, básicamente es poder también ser animados, ser exhortados en la tarea verdaderamente que Dios nos ha dejado como iglesia, ser testigos de Él. Así que podamos recibir este ánimo y esta exhortación en todo este recorrido. También, mis hermanos, es el deseo de que podamos ver nuevas iglesias plantadas, quizás en la propia ciudad de Santo Espíritu, quizás en otros lugares, saliendo del corazón de siervos de Dios, de testigos de Dios, de esta iglesia, queriendo que el Señor use la residencia que estamos desarrollando en plantación de iglesia para que hombres puedan ir y plantar nuevas iglesias, quizás cerca, quizás lejos, quizás en Cuba, o quizás hasta donde el Señor quiera llevarnos. Mis hermanos, Dios y solamente Dios asegura y confirma el poder del Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es la misión nuestra? Prediquémoslo. No nos callemos. Prediquemos el Evangelio en el poder del Espíritu para la gloria de nuestro Dios. Este es el ejemplo que vamos a ver y que tenemos en todo el libro de los Hechos. Verdaderamente, de alguna manera, Hechos 1:8 se cumplió en el libro de los Hechos. En toda la narración que nosotros tenemos, vamos a ver cómo este puñado de hombres y mujeres, embestidos con el poder del Espíritu, pudieron predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y más allá, hasta lo último de la tierra en su entonces. Termina, mis hermanos, este texto con un ánimo para aquellos discípulos que estaban allí. Lucas en su relato termina con el fragmento donde él narra la ascensión del Señor. Él dice, versos del 9 al 11, él dice, después de haber dicho estas cosas, este mandato que Jesús dio a sus discípulos, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al
cielo. Mis hermanos, este pasaje termina con una gran promesa. Estos hombres han acabado de recibir su comisión, pudiéramos decir. Esta es su tarea, ser testigos en el poder del Espíritu, desde aquí hasta lo último de la tierra. Pero el Señor no está. El Señor está ascendiendo, se desapareció delante de sus ojos, pero hay una gran promesa de ánimo para ellos ahora. Este Jesús que ustedes acaban de ver ir al cielo, un día también vendrá. De la misma manera como lo acaban de ver que se ha levantado ahora. Asimismo, un día regresará. En este tiempo, mis hermanos, Jesús completará la instauración de su reino. Él consumará todas las cosas. Él lo hará. Tampoco ellos deben estar preocupados por eso. Mientras tanto, su misión es glorificar a Dios y ser sus testigos. El mandato de Cristo, mis hermanos, es que su pueblo esté sirviendo como sus testigos, publicando el testimonio del Evangelio hasta que Él regrese. Él va a regresar. Ahorita cantábamos Cristo volverá. Ahora lo vamos a volver a cantar. Porque es una verdad que la iglesia cree. ¿Qué tenemos que hacer hasta que eso ocurra? Ser sus testigos. Ese es el centro de este pasaje. Ese es el centro de la misión de Dios para nosotros. Eso es lo que Él nos ha mandado a hacer. Miren cómo termina Lucas, su evangelio, Lucas capítulo 24, versos 48 y 49. Quiero leerlo. Dice ahí, voy a comenzar desde el 46. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Eso es lo que el Señor quiere. Sean testigos de estas cosas. Ese es el llamado que el Señor ha hecho a su iglesia. Ese es el llamado que el Señor ha hecho a su iglesia. Así como Dios tiene el control de lo terrenal, también tiene el control de lo celestial. La preocupación de los discípulos y la preocupación de la iglesia no debe ser, Cristo no está ahora con nosotros. ¿Por qué? Porque Él regresará. Nuestra vida debe estar enfocada en ser sus testigos, en el poder del Espíritu. Hermanos, nuestro Señor volverá. Un día Él terminará de reunir de todos los extremos de la tierra, por medio de la predicación del Evangelio, a todo su pueblo, y ese día en las nubes aparecerá con poder y gran gloria. Eso es un hecho. Ahora, mientras eso sucede, seamos sus testigos. Este texto, mis hermanos, y concluyo, deja claro que una iglesia conforme a la Biblia es una iglesia que vive en la misión de Dios, que entiende que existe como el cumplimiento de un plan, y que ese plan es que el Evangelio de Jesucristo pueda ser conocido, y que el medio por el cual el Evangelio de Jesucristo será conocido es siendo testigos en el poder del Espíritu, en nuestra tierra, más allá de ella y hasta donde Dios nos quiera llevar. Recuerden la verdad que tenemos para este pasaje: seamos testigos por el poder del Espíritu hasta que Cristo regrese. Seamos testigos por el poder del Espíritu hasta que Cristo regrese. Que el Señor nos dé pasión por eso y que podamos ser verdaderamente testigos fieles del Evangelio de Cristo, confiados en el poder que Él nos ha dado por su Espíritu para presentar con fidelidad y verdad a Jesucristo
y ver cómo Dios continúa salvando. Que Él nos ayude, mis hermanos.